encuentro es trabajar un poco con ustedes sobre cuestiones de los temas que fueron trabajando ustedes en sus casas a través de las actividades que nosotros fuimos enviando, tanto en la parte teórica como en la parte práctica, y que podamos generar, digamos, una especie de cuestiones, pero son muchos ustedes, por eso es que vamos a ir haciendo esto por grupos, pero también tenemos la limitante del tiempo de conectividad con respecto a la plataforma. Entonces, si son cuestiones muy puntuales y bastante largas, vamos a generar, y ya lo hicimos porque también tuvimos reunión de cátedra, con los profesores de práctico también y conmigo, vamos a poner horarios donde vamos a establecer un chat donde vamos a ir contestando en particular lo que sea muy largo, o bien a través de los correos electrónicos, ¿sí? De manera tal de que estos espacios que vamos a tener, también otras reuniones en conexión a través de la plataforma, sirva sobre todo para generar cuestionamientos y que todos los compañeros de ustedes que tengan las preguntas similares también puedan estar al tanto y cuando las contestemos también sirva para todos, de manera tal de optimizar también el tiempo. Con respecto a esto, ustedes han realizado ya actividades tanto en la parte de estadística, también han realizado actividades del primer tema referido a la parte propio del análisis, que es respecto de integrales curvilíneas. Han llegado ya a terminar con integrales curvilíneas y están ya en el proceso de trabajo con integrales de superficie. Quiero adelantarle que esto no va a ser que yo voy a dar una clase teórica, porque evidentemente son 250 alumnos que están trabajando. Es imposible de dar con esa cantidad porque a lo sumo la plataforma permite 100 estudiantes y de los cuales a veces la conectividad no es buena. Entonces, ya que tenemos esta posibilidad de hacerlo en forma grupal, y también de habilitar este sistema de chat que va a ser evidentemente para responder a todas sus cuestiones, que los aprovechemos evidentemente al máximo. En particular, este primer encuentro es para ver el tema de integrales curvilíneas, de las cuestiones que les quedó a ustedes respecto a esa autoevaluación teórica que les he diseñado y que ustedes han respondido. Cuando hablamos de autoevaluación teórica, tienen que tratar de limitarse a responder en forma simbólica. Fíjense que muchas de las preguntas fueron y no tenemos las funciones o ponían ejemplos. No está mal que ustedes lo puedan hacer, pero tienen que acostumbrarse también a responder que si la función está dada en forma genérica, una f de x, una g de x, una h de x, bueno, trabajarla de esa manera. Eso está indicando que yo interpreto lo que me están pidiendo independientemente de cuál fuere el tipo de función, pero sí estoy entendiendo qué es lo que significa evaluar una integral curvilínea a través de un determinado camino, que siempre son curvas simples, que son simplemente conexas, pero que yo puedo descomponer ese camino en tanto como fueran necesarios para que se cumplan estas condiciones de poder aplicar la integral curvilínea. ¿Sí? Bueno, me gustaría que vayan ustedes planteando algunas cuestiones respecto a esta primera autoevaluación que han tenido y después les explico el tema de la autocorrección. ¿Sí los escucho? O si quieren enviar mensaje, yo lo voy respondiendo, no hay problema. Hola, profe, ¿cómo está? Pero muy bien. Sí, Valentina, te escucho. Ok, quería hacer una consulta respecto, a mí no me quedó muy bien, no me quedó claro, digamos, cuál sería la condición suficiente de la integral curvilínea diferencial exacta. Perfecto. Sí. Sí. En primer lugar, ¿no es cierto?, sí, cuando nosotros vamos a resolver una integral curvilínea, me interesa primero, ¿les quedó claro qué significa resolver una integral curvilínea antes de contestar esa pregunta? Les relato en forma sintética. Resolver una integral curvilínea significa
reducir ese recinto que es el dominio de dos funciones que dependen de las variables independientes x, y, que están definidas en una región del plano, yo ahora voy a reducir ese dominio a una curva simple, de ahí integral curvilínea. Ya el recinto de integración se va a reducir a ese camino, es decir, que yo voy a evaluar esa integral a través de una línea, de ahí el nombre de curvilínea. ¿Por qué curvilínea? Porque si decimos línea pareciera ser que tiene que ser siempre una trayectoria recta. Y hago acá una aclaración porque también eso surgió en una pregunta cuando en la autoevaluación, donde tenían que aplicar la generalidad del teorema de Green, que yo les di un rectángulo con círculos adentro, ¿recuerdan? Me dijeron, pero el recinto son rectas, ¿y cómo si es curva? No. Cuando hablamos de curva, está implícito todo tipo de función cuando hablamos de recinto. Eso significa que las rectas también son curvas, y eso, lamentablemente, en una época se estudiaba en geometría analítica. A las rectas se llaman curvas degeneradas. Curvas degeneradas reciben el nombre de las rectas. Por lo tanto, también pueden ser, en el recinto exterior, estar limitados por rectas. Volviendo a tu pregunta, Valentina, teniendo en cuenta este concepto de integral curvilínea, cuando yo voy a resolver una integral curvilínea, el integrando, cuando tiene determinadas particularidades, se reduce su cálculo. ¿Y qué particularidades puede tener? Eso que vos me preguntabas, que el integrando, lo que figura bajo el signo integral, sea justamente el diferencial exacto de una función de dos variables, ¿sí? Es decir que ustedes estudiaron en análisis 2, dada una función de dos variables independientes, cómo calcular su diferencial, que es la suma de las derivadas parciales por su diferencial. ¿Es así o no? ¿Mm? Si ese integrando justamente responde a estas condiciones, entonces la integral curvilínea se llama de diferenciales exactos. ¿Cómo yo reconozco, cómo yo identifico esto? Muy bien, para poder identificar cuando una integral curvilínea es de diferencial exacta, es que tengo estas condiciones que vos planteás, que son la condición necesaria y la condición suficiente. La condición necesaria es que justamente tenga que cumplirse justamente el teorema de Schwarz. Y ustedes estudiaron también en análisis 2 este teorema que dice que las derivadas cruzadas son iguales. Pero cuidado, bien clarito, esto se va a cumplir siempre que esas funciones P y Q tengan derivadas parciales continuas en ese recinto en el cual están definidas. Entonces, si se verifica esta condición, que la derivada de la función P, y cuidado, eso está escrito en forma genérica, la derivada de P respecto de I en forma parcial es igual a la derivada de Q respecto de X en forma parcial. Pero cuidado, yo tengo que ver que P, la función P, esté acompañada del diferencial de X. Entonces, cuando yo la derivo, la voy a derivar parcial respecto de la otra variable para que sea cruzada. Y lo mismo, la función Q está acompañado del diferencial de I, por eso la derivo respecto de X, porque es una derivada cruzada. Cuidado con eso, no es que siempre escribo la derivada de P respecto de I igual a la derivada de Q respecto de X. Tengo que mirar que las funciones P y Q, ¿con qué diferencial están acompañados? Y la derivo respecto de la otra variable, ¿sí? Si esta condición se cumple del teorema de Schwarz, con seguridad se va a cumplir lo otro, que voy a poder demostrar que realmente las derivadas parciales de esa función, solución de ese diferencial, las derivadas parciales respecto de x de y, son las funciones P y Q dadas. ¿Cómo determino esto? Bueno, como justamente la solución de este tipo de integrales es una función de dos variables que tiene
independencia, es decir, es independientemente de la curva que yo elija, para unir los puntos extremos del camino elegido. Pueden ser rectas, pueden ser escalones verticales, pueden ser... Por eso que en la pregunta yo le ponía, ¿existen además de los caminos que ustedes eligieron otros caminos? Sí, existen infinitos, porque la solución, que es esa función de dos variables, es independiente del camino de esa curva que une los extremos del camino de integración. Y es por eso que te dice que la función directamente, el resultado de esa integral es igual al valor de esa función en uno de los extremos menos el valor de la función en el otro extremo. ¿Está? Entonces, si esto se verifica con seguridad, por eso es una condición suficiente, vas a demostrar con cualquier camino, uniendo los extremos, con cualquier curva vas a poder demostrar que la derivada parcial de esa función respecto de x es p y la derivada parcial de esa función respecto de y es q. ¿Está? Sí, ok. Sí. ¿Puedo hacer otra consulta respecto escucho. a una cuestión práctica? Nosotros cuando calculamos una integral curvilínea estamos calculando la trayectoria de esa curva, ¿no es cierto? No el área debajo de la curva. Discúlpame, ¿me podés repetir porque estuve atendiendo otra cosa? Sí. ¿Cuándo qué me decís? Te escucho. Cuando nosotros calculamos una integral curvilínea en la práctica, el valor numérico que nos da es respecto a esa trayectoria curva que tenemos. Correcto. ¿No es la evaluación. No. Es la evaluación. No es el área, digamos, no es el área debajo de la... No. Cuando vos evaluás una integral curvilínea respecto de cualquier camino, sea simple o compuesto, digo esto porque si es compuesto vos lo vas a descomponer en tantos caminos simples y después sumás los valores de las integrales. Lo que estás evaluando, el resultado, es la evaluación de esas funciones que conforman el integrando a lo largo del camino, no un área. Sí después, que es lo que hicieron después cuando aprendieron Green, podés calcular un área plana, pero con un tipo de integral exclusivo de integrando, que es x por diferencial de y menos y por diferencial de x. Ese es el integrando de la integral curvilínea, un medio de esa integral sí te da el área plana del recinto. ¿Está? Sí, ok. Bien. Sí, escucho a los demás compañeros que están en línea. ¿Todos me están escuchando bien? ¿Todos me escuchan? Siguen entrando y lo estoy admitiendo. ¿Alguien tiene problemas de audio? Bueno, si ustedes me permiten, a ver si alguien que quiera preguntar algo. Lo escucho. Hola. Sí, escucho. Hola, le quería consultar. Sí. Cuando en el punto 4 nos piden que evaluemos el teorema de Green para la curva C1 más C2 que nos habían dado, ¿Correcto? ¿cómo sería la demostración? Porque yo intenté hacerlo genéricamente, digamos, en cálculo de la integral y aparte el teorema de Green por la integral doble, pero no me dio la igualdad al final. A ver, no, es que, a ver, eso es lo que empecé diciendo. Vamos por partes. Ustedes tienen ahí dos funciones, f de x y g de x, que son los caminos por los cuales yo le di para calcular una integral curvilínea, ¿no es cierto? ¿Sí? Como son dos curvas y es un camino compuesto, hay que descomponer y entonces la integral curvilínea, que está dada en forma genérica, porque te dice la integral curvilínea de p de xy diferencial de x más q de xy diferencial de y, y es lo que yo tengo que calcular. Como es un camino compuesto, tengo que evaluar esa integral sobre la curva 1 y sobre la curva 2. ¿Sí? ¿Seguimos? ¿Me seguís hasta aquí? Bien. ¿Qué voy a aplicar
y voy a aplicar el concepto de integral curvilínea, que sabemos que toda integral curvilínea se calcula como una integral definida en función de un parámetro t, que es la cual varía la curva. Por eso, reemplazo entonces en cada integral, como las curvas son funciones de x, voy a reemplazar tanto en p como en q, p de x por f de x, diferencial de x, más la otra integral de q de x, f de x, y ahí reemplazo el diferencial de y por el concepto de diferencial. Y el concepto diferencial es derivada de la función por el diferencial de la variable independiente. Los extremos de integración de la integral son los extremos en que varía el parámetro t, que en este caso estaba dado entre ahí. ¿Estamos hasta ahí? Bien. Cuando tengo que ahora calcular o verificar el teorema de Green, ustedes demostraron que el teorema de Green permite verificar una igualdad donde dice que la integral curvilínea es igual a una integral doble sobre un recinto plano de la derivada parcial de q respecto de x menos la derivada parcial de p respecto de y, diferencial de x, diferencial de y. Bueno, en primer lugar, así como está planteado el camino anterior, no puedo verificar Green. ¿Por qué? Porque la primer condición que impone Green es que el recinto debe ser cerrado. Y en ese caso ese recinto era abierto, porque tenía una curva 1 y una curva 2 nada más. ¿Sí? Entonces tengo que en primer lugar redefinir ese recinto y cierro justamente con x igual a 0, que es el eje y. ¿Desde dónde hasta dónde? Donde interceptan cada una de las curvas al eje de las y. Y ahí sí tengo un recinto cerrado. ¿Está? De acuerdo al sentido directo de recorrido para el cálculo de integrales curvilíneas, siempre recorremos en sentido antihorario. Entonces recorro por donde vos quieras, llamá C1, C2, C3 a cualquiera de las curvas, pero obviamente vas a recorrer, esa integral va a ser la suma ahora de 3 integrales, porque ahora el recinto cerrado está formado por 3 curvas, las 2 que te di, más cerrando con el eje y. ¿Sí? ¿Está entendido hasta ahí? Y ahí planteo, porque yo no puedo llegar a una verificación completa del teorema de Green porque las funciones P y Q están dadas en forma genérica. ¿Me explico? Es decir, que ahí queda expresado que ese teorema de Green, la integral doble dada, es igual a la suma de estas 3 integrales. Ajá. Pero no puedo, por eso les di la autocorrección. Porque para poder hacerlo un cálculo, tengo que tener el integrando y tengo que saber quién es P, la función P y la función Q, para poder derivarlas parcialmente y reemplazar en el integrando de la integral doble. ¿Se entiende? Queda expresado, nada más porque es en forma teórica. Algunos que han resuelto y que he visto, bueno, le dieron, a cada curva le pusieron una expresión y a su vez también a la integral doble le dieron un integrando. Entonces sí verifican, pero eso es si le doy una expresión tanto a P, a Q y a cada una de las curvas. Eso yo ya no le pedía, yo le pedía que quede para ver si realmente interpretaban la conceptualización y aplicación del teorema. Nada más. ¿Está? Ok. Seguimos. Seguimos. Profe, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, Nicolás, con relación te escucho. Con relación a la consulta que hizo la compañera recién, sí. En un ejercicio, digamos así, teórico con funciones generalizadas, sí. Lo que se pide, lo que se busca con la pregunta es más no tanto especificar un resultado, digamos, sino más demostrar en general cuál es la igualdad. Ese es el sentido de estas autoevaluaciones teóricas, porque ¿a qué apuntan? Y acá voy con el tema también de la autocorrección. ¿A qué apuntan, Nicolás, y para todos los que me están escuchando? Ustedes lamentablemente tienen que estar ahora trabajando con los apuntes que le estamos dando, ¿no es cierto? Y ustedes tienen que leerlo. Entonces, estas preguntas que yo las elaboro es para ver si realmente ustedes comprenden lo que están leyendo y no estén separando la teoría del práctico.
Porque si no pareciera ser que si yo le digo, demostrame el teorema de Green, me lo transcriben y a mí no me interesa en este momento que ustedes me transcriban, me copien lo que tienen en el apunte, sino que sepan interpretar cómo yo utilizo ese teorema en un ejercicio. ¿Cómo yo me doy cuenta con esto que te di ahora? Que no podían aplicar el teorema de Green si no cerraban el camino. Que evidentemente al cerrar el camino tengo que plantear 3 integrales curvilíneas para poder verificar el teorema. ¿Me entendés? Esa es la idea, es de interpretar lo que ustedes están leyendo y si no lo pueden hacer, para eso estamos, para aclarar todas estas dudas. ¿Está? Por eso es que, como también son muchos, el tema de la autocorrección. Ustedes van a ver que tienen un plazo para ir haciendo y entregar y subir a la plataforma. Una vez vencido ese plazo, a los 2 o 3 días, yo voy a subir, así como hice una autocorrección nuevamente, de cada una de estas autoevaluaciones teóricas correctas. Siempre yo le voy a colocar lo mínimo. ¿Qué quiero decir con esto? Que con lo que yo le coloque ya está correcta la respuesta. Si alguno quiere ampliar, como le decía hoy a Mayra, que algunos en el punto 4 le dieron el nombre a las funciones, es decir, escribieron funciones y resolvieron como si fuera un ejercicio práctico, además de lo teórico, eso ya queda por ustedes, no hay ningún problema. Pero sí yo les voy a colocar lo correcto y lo mínimo que tiene que estar. Pero todas estas autoevaluaciones teóricas apuntan a la interpretación de que yo necesito de manejar esos conceptos teóricos para resolver los ejercicios prácticos. No apuntan a que ustedes me resuelvan un ejercicio práctico, ni me apunta a que me copien textualmente lo que está escrito. Fíjense que, y quiero también plantear porque a lo mejor sea una pregunta de varios, no sé si ya leyeron en la nueva autoevaluación que está cargada, que es sobre justamente las aplicaciones del teorema de Green. Y dentro de las aplicaciones del teorema de Green está el cálculo de áreas planas y también está el cambio de variable que por ahí necesito hacer para justamente facilitar el cálculo de la integral doble cuando aplico el teorema de Green. Fíjense que el libro, por eso ya le estoy aclarando, cuando ustedes leen cambio de variables como aplicación del teorema de Green, y cuando van al desarrollo, le hace justamente un dibujito de cómo tienen o cómo hacen la transformación, de qué plano a qué plano. Miren bien lo que le planteamos nosotros, o lo que está planteado, mejor dicho, en el ejercicio. Las variables pueden llamarse con la letra que quieran. Las variables, lo que ustedes tienen que interpretar es cuáles son sus variables independientes y cuáles son las variables dependientes de las cuales, valga la redundancia, dependen esas independencias. Y en función de eso, plantear la transformación. ¿Sí? Plantear esa transformación, que es muy sencilla, porque van a demostrar que cuando yo hago esta transformación, hay una función llamada jacobiano, que es la que queda multiplicado por una nueva función o simplemente por el recinto, dependiendo de qué es lo que calculo, para poder transformar justamente estas variables. ¿Cuál era la pregunta? Me dice, profe, dice, usted nos puso, pero es al revés de lo que usted dibujó, de acuerdo a lo que dice el libro. No pasa porque esté al revés o no. Repito, cuando yo leo tengo que interpretar cuáles son mis variables dependientes y cuáles son mis variables independientes, porque en eso se va a basar el cálculo del jacobiano. Porque el jacobiano no es otra cosa que un determinante conformado por derivadas parciales. Con esto le estoy diciendo de que si hablo de derivadas parciales son funciones de mínimo de 2 variables independientes, y entonces eso es lo que yo tengo que detectar para escribir el jacobiano. O sea que a esas cuestiones es lo que tienen que apuntar a ustedes, a la interpretación, y si no pregunten, yo no tengo ningún problema como estamos haciendo ahora de analizarlo.
¿Está Nicolás? Sí, profe, hablando justo de lo que estaba hablando recién, Sí. hoy a la mañana estuve haciendo la autoevaluación número 2 Sí. y en el punto que habla del cambio de variables, el Sí. dibujo decía que cambiaba de las variables ST a XY, pero Sí. la consigna nos ponía que mostremos la igualdad, que la integral doble diferencial X diferencial Y es No igual a puedo leer. doble en R', pero Ujú. ponía ST como variables dependientes de, como que X y Y dependían de S y T. Sí, ¿qué es lo que te estuve explicando recién? Es justamente esa es mi idea, de que ustedes interpreten cuáles son esas variables y no por los dibujos que están, sino que Ajá. ustedes vean cómo tienen que hacer, porque en realidad las variables es lo que te va a determinar cómo vas a escribir el jacobiano. ¿Quiénes son las dependientes o quiénes son las independientes? Y eso dice al comenzar el enunciado. Sí. ¿Cuáles son tus dependientes? En este caso, X e Y dependen de Correcto, S y Y. de ST. Bien, bueno. En función de eso, no de los gráficos, por eso es que justamente es que tienen que interpretar. Entonces, cuando ustedes resuelven, esa es la aclaración que tienen que hacer. Las variables son estas, por lo tanto, la transformación se realiza de tal a tal región. Esa es la idea. A eso apunta Nicolás, de que interpreten y no que simplemente copien o miren lo que está. ¿Está? Gracias, profe. Muy bien. Sí, escucho, chicos. ¿Les está sirviendo esto que estamos haciendo? Porque esa va a ser otra pregunta. ¿Les sirve estos encuentros así? Sí, sirven, profe. Perfecto. Profe, yo tengo una consulta con respecto a la teoría de integrales de superficie, porque hay páginas que están incompletas. Ajá. Sí. Mira, ¿De dónde? eso me plantearon ya en el foro. Ni un problema, yo les voy a subir. En realidad no es que estén incompletas, sino que justo esa parte no está impreso bien los símbolos, o la simbología que se está utilizando. Yo voy a escribir de vuelta eso y los voy a subir para que tengan bien. En realidad, repito, no es que esté incompleto, le está faltando la parte simbólica que no está impreso, no salió impreso. ¿Está claro? Claro, no están las ecuaciones, sí, sí. Exacto, por eso te digo, la parte simbólica es la que no está. Quédate tranquila que yo lo voy a reescribir y los voy a poner de vuelta. ¿Está? Bien, gracias, muy amable. No, por favor. Sí. ¿Alguien más? Hola, profe. Quería Sí. hacer una pregunta respecto al teorema de Green. Sí. ¿Cómo yo identifico, digamos, en el punto 4 de la autoevaluación anterior? Sí. ¿Cómo identifico yo cuando tengo más de una región? Yo en ese caso, como la región no estaba cerrada, lo que hice fue, en la intersección de esas dos curvas, trazar una, entonces quedaba como un triángulo rectángulo, y lo llamé como una región. Y abajo me quedaba o sea, un cuarto de una circunferencia, o de un círculo. Y la región 2. ¿Eso es válido, digamos, en ese caso? Y después desarrollé sin problema para demostrar el cálculo. Es que justamente la idea, como vuelvo a repetir, Valentina, la idea era que ustedes se den cuenta de que como estaba planteada en la región, no podía resolver, o sea, el camino, mejor dicho, porque eso no era una región, era un camino, porque eran dos curvas nada más, era imposible plantear el teorema de Green. ¿Me explico? Por lo tanto, entonces, por eso buscamos las intersecciones de esas curvas con el eje Y a fin de generar un recinto cerrado plano. ¿Está? La otra alternativa, yo le busqué la más fácil, ¿no es cierto? La otra alternativa es, ¿cuál sería, por ejemplo? Siempre manteniendo el concepto. Que esas dos curvas, además de donde se interceptaron en un punto, si yo las prolongo pasando el eje de las Y hacia el segundo cuadrante, también puedan interceptarse en otro punto. Y ahí también tendría otro recinto cerrado. ¿Me entendés lo que te estoy diciendo? Sí. Ahí tendría otro, en el caso de que puedan interceptarse esas dos curvas. Y ahí tendría nada más que dos caminos. El camino sobre la trayectoria rectilínea y sobre la trayectoria curva. ¿Está? El más fácil era directamente el que yo les coloqué ahí, cerrando con el eje Y, o sea, con X igual a 0.
¿Está? Entonces sería válido que yo agarre y haga eso, digamos, que corte en la intersección. Sí, O sea correcto. que triángulo rectángulo y abajo un cuarto de una circunferencia. Lo que, ¿Está bien, fíjate digamos que así? si, fíjate, claro, pero fíjate vos que lo que estás haciendo no está mal. Estás trabajando un poco más nada más. Porque ese camino del triángulo rectángulo lo vas a recorrer 2 veces, que se van a anular esas integrales curvilíneas. Claro, claro, por eso. Pero no hay problema, ni un inconveniente. Estás trabajando más nomás. Pero es correcto, es correcto. Es Okay. correcto. Sí, Quería hacerle otra consulta que, sí. digamos, si se cumple la condición de Schwarz y la integral cerrada y la integral curvilínea es cerrada, entonces quiere decir que la integral curvilínea es un campo conservativo. Y no se puede verificar por el teorema de Green porque daría 0. Eso nos había contado una vez el profe de práctica, pero no tengo idea de dónde sale. O sea, y Bueno, busqué en el libro, hay una a ver. explicación. ¿Ya hiciste la segunda autoevaluación? No todavía. Bueno, no te quiero contestar porque no quiera. Ahí está la respuesta de lo que me está en la segunda autoevaluación, te estoy preguntando esto. Entonces, yo te dejo explicando la pregunta. Trata de leer la interpretación vectorial del teorema de Green y la aplicación de Green al trabajo mecánico. Y ahí está la respuesta a lo que me dijiste. Si no la comprendes, justamente eso le estoy preguntando en esa autoevaluación. ¿Está? No es que no te quiera contestar, pero quiero que lo trates cuando lo leas, si lo podés entender. Y te vas a dar cuenta por qué es un campo conservativo y por qué eso te está dando 0. ¿Está? También gracias, profe. te adelanto. Recordá de análisis 2 cómo se calcula el rotacional de un campo vectorial. ¿Está? Ok. Bien. Sí. Bueno. Gracias. Muy bien. Sí, seguimos. Disculpe, Sí. profe, lo que Sí. planteó recién mi compañera sobre hacer un corte en la intersección de las dos curvas, no lo entendí, ¿no seguiría quedando abierta la región? No, Sin pero cerrar siempre cerrando con el verticalmente. eje, cerrando con el eje. Ah, también. Por eso te decía un triángulo rectángulo, si no, no es un triángulo Ah. tampoco. ¿Está? Ah, ok. Por eso le decía, Está. estás trabajando un poco más, porque ese cateto horizontal que estás generando, lo vas a recorrer ida y vuelta en el triángulo rectángulo y después en el pedazo de la parte del semicírculo de abajo. ¿Está? Ah, ok, sí, entendí. Pero sí o sí es una trayectoria cerrada, estás trabajando más, estás sumando 2 pedazos o en 2 partes de esa región cerrada. Okay. ¿Está? Otra cosa, profe, en las condiciones para que se pueda aplicar el teorema de Green, sí. Hay una que dice que la curva C no puede ser cortada en más de 2 puntos, y la anterior dice que R es una región simplemente conexa y cerrada por una curva simple C. ¿Ahí se está refiriendo a cada una de las curvas o todo el conjunto de Claro, correcto. curvas? Por eso es que cuando eso no ocurre tenemos que dividir el camino. Por eso es que justamente tenemos que dividir el camino. O lo mismo cuando fíjate la generalización del teorema de Green. Fíjate que en la teoría tenés el caso cuando tiene como si fuera una media luna o cuando tenemos una región anular, es decir, un círculo o una región circular con otra interna, que si vos trazás una recta vas a ver que ahí la recta corta en 4 puntos cuando pase por el sector anular, ¿sí? Entonces, sí, por eso es que tenés que hacer un corte, o tantos cortes como se generen para poder hacer que la curva sea simple y conexa, ¿sí? Para poder cumplir con el teorema de Green. Justamente eso es lo que hay que hacer, hay que descomponer en curvas simples y conexas para poder aplicar el teorema de Green. Si eso no se cumple, es que se hacen estos cortes para que eso se cumpla. ¿Está? Está. ¿Sí? ¿Sigo escuchando? Hola, profe. ¿Sí? ¿Escuchó? Le quería consultar en la autoevaluación 2. Sí.
en la parte vectorial que pide Sí. la demostración, dice Sí. que la integral curvilínea de la fuerza por el diferencial de R es igual al límite de la sumatoria de las fuerzas por las trayectorias de longitudes individuales por el coseno del ángulo que forman. ¿Será Claro, que eso podría cuando... explicar esa parte? A ver, espera. Ahí está aplicando, digamos, la aplicación de la integral curvilínea a un ejemplo que es al trabajo mecánico. No es que es una igualdad que se ve. Eso, si vos empezás leyendo, dice, si yo considero un campo de fuerzas F que está actuando sobre una trayectoria, el trabajo mecánico, y eso se remite a las primeras hojas del apunte, ¿sí? El trabajo mecánico, si vos recordás, es fuerza por distancia. Sí. Pero ¿por qué acá es el límite de una sumatoria? Porque como la trayectoria es curva, vos dividiste esa curva en pequeños segmentos en una poligonal. Y sumaste los trabajos realizados en cada uno de los pedacitos. Cuando el límite de esa cantidad de subintervalo tiende a infinito, el límite de esa sumatoria es la integral curvilínea. ¿Está? Ahí está. Sí. Es la aplicación. Sí. Una de las aplicaciones, no es que es solamente la única. Sí. Otra cosa. Sí. En lo mismo. En la autoevaluación 2 también, en la parte que dice de las ventajas y un ejemplo de la aplicación del cambio de variable. Sí. ¿Es correcto poner cuando realizamos el cambio de variable de coordenadas cartesianas a coordenadas polares? Es claro, porque fíjate vos que si vos tenés que calcular, aplicar el teorema de Green en una elipse, por ejemplo, o en una región anular, o en una región que está formada por un círculo, aparte de un círculo, si vos trabajás en coordenadas rectangulares x, y vos despejás una variable en función de la otra, sea x o y, te aparecen unas raíces cuadradas en el recinto cuando trabajás en coordenadas rectangulares. Sí, sí, sí. Y si vos resolvés una integral definida, porque la integral, acordate, curvilínea, se va a trabajar como una integral definida, te va a quedar una integral irracional para resolver. Entonces, si vos haces este cambio de variables de rectangulares xy a polares en función del radio y del ángulo central barrido, esas integrales quedan muy fáciles de calcular. Esa es la ventaja. Te permite calcular muy sencillamente las integrales dobles o esa integral doble en función de estas nuevas variables. Pero cuidado, todo esto queda multiplicado por lo que hoy les decía, por otra función llamada jacobiano. Que ustedes, por eso también insisto, lean bien la teoría. Porque en el práctico, sí, es R. ¿R qué es? R es el valor del jacobiano cuando estamos trabajando con un sector circular. Esa R de radio que aparece. Pero no es mágicamente que apareció. Es justamente el valor del jacobiano, que es la función que permite transformar justamente las coordenadas. No es solamente un reemplazo de coordenadas. ¿Se entiende, Mayra? Sí, gracias. Bien. ¿Seguimos? Bueno, mientras piensan las preguntas, les quiero adelantar algo. Todas las actividades que se les solicite tienen que ser entregadas, y si tienen que hacer correcciones, hacer las correcciones y subirlas a las correcciones únicamente, ya no todo el trabajo de vuelta. No saquen lo que ya hicieron, sino para no estar perdiendo tiempo. Miran lo que hicieron, si hay que corregir, de acuerdo a las autocorrecciones, y lo suben con las correcciones. Pero es importante que entreguen en tiempo y forma todo lo que se les solicite. Y le explico por qué ya en breve van a leer, porque ya tuvimos reuniones de cátedra, de mi cátedra en particular, ya hemos acordado, por eso ya va a aparecer un escrito ahí en análisis 3,
que todos los que hayan presentado en tiempo y forma, todos los que hayan presentado en tiempo y forma, todas las actividades, no importa si después tuvieron que hacer correcciones, pero tampoco entregar por entregar todo mal, no. Entregaron, pero hubo correcciones o tuvieron que hacer consulta, como lo estamos haciendo. Después cuando tengamos las clases o cuando tengan que ustedes resolver sus parciales, que no sabemos qué fecha va a ser, pero van a ser presenciales, aquellos que tengan todas sus actividades presentadas en tiempo y forma, se les va a reconocer un puntaje extra para la aprobación del parcial, tanto teórico como práctico. ¿Está? Es decir, por decirle, 10 puntos ya tienen de antemano aquel que tiene sobre lo que saquen en el parcial. Tanto práctico o teórico, dependiendo. Así que es importante... Pero una consulta respecto a eso. Sí. Yo le había escrito por privado en el aula si tenía que modificar el archivo y enviar solamente el nuevo. Sí. Y digamos que cuando envié el nuevo archivo y borré el anterior, queda como que si la tarea está entregada 5 días tarde. No, por eso, Mayra, pero quédate tranquila porque nosotros a medida que ustedes van entregando lo mismo lo que estaban en la plataforma anterior y que ahora no les aparece, que como que no entregaron porque entregaron nosotros tenemos registrado todo. Entonces ya para evitar esto y que a ustedes no les genere confusión, ya les vamos a poner por escrito todo lo que te estoy diciendo. Que quede, por más que tenga errores, lo que ya subieron, y si tienen que hacer correcciones, suben solamente lo corregido después. ¿Estamos? Ok. Sí, porque yo había modificado el archivo. Y por eso ya les vamos a poner para que les quede claro para todos. ¿Estamos? Ok, gracias. Sí. ¿Alguien más? Se nos está por terminar el tiempo, pero quédense tranquilos que vamos a seguir trabajando, ¿eh? De todas maneras, usted... Sí, pregunta. Te escucho. Sí. Sobre el punto 1 de la actividad nueva de la autoevaluación 2. Sí. La única demostración necesaria que hay que hacer es cuando se le da un valor a P de menos I y a Q de X para que termine en la igualdad de la doble integral. Pero no es cualquiera. Pero no es cualquiera. Ahí hay un único valor que toma P y un único valor que toma Q para que pueda demostrarse. Es la única demostración, no hay otra. Exacto. Ahí es una única expresión que tiene P y que tiene Q para que se demuestre que esa integral curvilínea tiene esa forma y que un medio de esa integral nos da el valor del área plana. Y otra consulta, porque en el apunte teórico dice que el área es igual al negativo de la doble integral. Y yo busqué en internet porque se me hacía raro que aparezca el signo contrario y decía que era positivo, así que lo puse positivo. Pero es que es positivo, un área es positivo. El área es positiva y el resultado de la integral es positivo. Sí. Sí, porque en el apunte aparecía negativo y no me cerraba eso. Por eso cualquier cosa pregunten, pero a veces son las impresiones, como les hablaba hoy que me decían de integrales de superficie. Hay cosas que tienen errores o que no están impresas directamente, no salieron en las impresiones. ¿Está? Bien. ¿Seguimos? ¿Alguna pregunta más? Profe, yo. ¿Sí? Buenas tardes. Buenas tardes. Le quería preguntar con respecto a la corrección de la... ¿Me escucha? Sí, te escucho, te estoy escuchando a la serie. Se me entrecortó algo que usted dijo, nomás por eso. Ajá, sí te escucho. En la autocorrección pusieron, no pusieron en el punto 3D, creo que es, en el 2. En el 2 nos pusieron los caminos que podíamos tomar nosotros. Eso aparte nosotros le agregamos también, ¿no es cierto?, a la corrección. Es que, a ver, ¿por qué? Si vos mirás, porque yo obviamente te hice el Power, dice B y C están respondidas juntas. Sí. Yo no puedo ponerte, porque fíjate vos qué es lo que yo te pedía. Sí. Elija 3 caminos. Yo no puedo porque ustedes son 235. Entonces, si yo te pongo que yo elijo, van a creer que está bien el que yo elijo, ¿me entendés? Pero ¿qué es lo que le responde? Existen infinitos caminos. Quiere decir que el que vos hayas elegido está correcto, el que eligió
Eugenia, el que eligió Nicolás, el que eligió Matías, el que eligió María Laura, el que eligió Juan Facundo, están correctos, ¿me entendés? Porque yo no puedo... Sí, ¿Está? está bien. Porque son Listo, infinitos. entonces le agregamos igual eso, ¿sí? Lógico, ustedes tienen Listo, que responder. Por está. eso yo puse B y C como respuesta única Listo. de que son infinitos. El que Está, vos está. elijas está correcto. ¿Está? Buenísimo. Listo. Sí, gracias. Y le ponemos los intervalos, ¿no? Sí, por supuesto. Listo, Ustedes está. sí tienen que colocarle eso. Sí, ¿Está? sí, sí. Ujú. Sí, está. Sí, sí. Gracias. De nada. Profe, ¿Sí? ¿Escuchó? una consulta sobre esto que preguntó Araceli. Sí. ¿Es válido poner como camino de integración la función primitiva? A ver, ¿cómo es la función primitiva? A ver que no te entendí lo que me preguntaste. A ver. Porque ahí tenés 2 puntos nomás lo que yo te doy. Estamos en el punto 2, ¿eh? M1 sí, y M2. Sí. Entonces no hay funciones ahí. Vos elegías la creo función. que me expresé mal. Ah. Para demostrar, digamos, que una integral curvilínea es igual a la integral doble, nosotros buscamos una función primitiva de la función de P y Q. Claro, eso es, ustedes van a tener como resultado al resolver esa integral una función primitiva z cuya derivadas parciales son las funciones P y Q que están en el integrando. Pero en forma genérica, porque ustedes no tienen qué es P y qué es. Sí. Pero como camino de integración se puede colocar esa Pero función por supuesto, primitiva. por supuesto. Ah, sí, totalmente. Sí. Totalmente. Sí. Esa era la duda porque no me había quedado claro, Sí. porque vi que muchos chicos hacían la ecuación para una recta que pasa por 2 puntos y yo no la había hecho entonces. Cualquier camino. Ahora, cuidado, Araceli, perdón, Mayra, con lo que me estás diciendo. Y te voy a devolver yo la pregunta. Vos me decís, ¿puedo poner la función primitiva? Y yo te pregunto, ¿puedo poner así como está? Si yo te respondo que sí, no está correcto, porque la función primitiva es una función de 2 variables. Y vos el camino que estás eligiendo es una curva del plano XY. Entonces, ¿qué le tengo que agregar a tu respuesta que vos me decís? ¿Puedo? Sí, pero lo que tengo que colocar como camino es el dominio de esa función z, que es la curva que queda en el plano XY. No la función. ¿Se entiende la diferencia, Araceli? Sí. Es el dominio de esa función primitiva la que yo puedo colocar también como camino de integración. ¿Se entiende? Okay. Porque la función z es una función que está en el espacio. Sí. Porque es de 2 variables y yo la grafico. Ahora, su dominio, sí puedo poner una curva del plano X. Ok. ¿Está? Gracias. Estamos. ¿Sí? Profesor, ¿Sí? yo le quería preguntar si hasta cuándo tenemos tiempo para presentar la corrección de la primera autoevaluación de teoría. Vuelvo a repetirte, nosotros tenemos registrado ya tu entrega y que tiene que ser en tiempo y forma. Yo ya te entregué la autoevaluación. Sí o sí, vos tenés que, a lo sumo, en 3, 4 días volver, ya no le ponemos, digamos, un límite, pero que no pase mucho más tiempo, porque si no ustedes se van retrasando en las actividades. Porque aparte, repito, no son largas las autoevaluaciones. Así que no más de 4 días. También le vamos a aclarar esto en el escrito que yo le estaba diciendo para que les quede claro para todo, pero no más allá de 3, 4 días. ¿Está claro? Bueno, sí. Muchas gracias, profesor. De nada. Profe, no sé si usted tiene algo que ver con la parte de estadística y probabilidad, pero sí, ¿es por posible supuesto que haya clases de teoría de esa parte? Porque... así como estoy haciendo yo, también va a ser el profesor Castro y la profesora Salazar. Ya estamos colocando, yo ya me adelanté un poco, digamos, pero de todos los profes vamos a tener encuentros con ustedes. Es decir, tanto de todos los de práctico y conmigo, por supuesto.
¿Está? Sí, porque la parte de estadística como que nos dijeron que teníamos que usar los que nos dieron a la primer clase, que fue la única presencial que tuvimos, y después dieron video que estaban bastante incompletos también, entonces era para saber si iban a dar algo así. Sí, los mismos los profes van a estar también. ¿Estamos? Ok, gracias. De nada. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, ojalá que les haya servido el encuentro que hemos tenido en este tiempito, ya hace casi una hora prácticamente, así que, pero vamos a conectarnos, si a ustedes les sirvió este encuentro, vamos a repetirlo, ¿les parece? Sí, profe, sirve mucho. Bueno, de todas maneras, repito, vamos a habilitar, ustedes tienen mi correo, si no les digo, totosampayo@yahoo.com.ar. Acá les voy a escribir por cualquier cosa mi correo personal, para el que no tiene. Y si no, obviamente en los foros que vamos a generar también y que está generado ahí en la plataforma, y ningún inconveniente tanto para inclusive si quieren enviarme las actividades, hacerme preguntas en forma particular a través del correo, no hay ningún inconveniente. Aquí la cuestión es que en esta etapa que nos toca vivir a todos y que tenemos que cuidarnos sí o sí, que ustedes aprendan. Por lo menos, aunque sea de otra manera, pero que aprendan. Ese es por lo menos el objetivo que tenemos trazado todos los de la cátedra. ¿Está? Muy bien, chicos, que sigan bien, que tengan una felices Pascua el próximo domingo junto a su familia y cuídense mucho, también con toda su familia. Chao, hasta luego. Muchas gracias, Gracias, profe, igualmente. Hasta luego. Muchas gracias, profe, igualmente. Chao.